tabiques, por el momento se van a cortar, ¿no? Pero podés rigidizar, y falta estructura en el otro sentido, que sería una hijeputez, como dice Leo, empezar a ponerle tabiques en los extremos de este edificio, porque obviamente va a tener una cuestión totalmente distinta. Uy, perdón que Lo lo que vos desplacé justo cuando estaba dibujando. es hacer, claro, o lo que vos estabas pensando es hacer un edificio mixto de estructura de hormigón y todos los pisos de metálicos. Claro, era la idea hacer una estructura mixta que se exprese también en fachada y aprovechar esos pequeños espacios que se crearían en la superficie del nivel cero, quizá para hacer espacios verdes, por ejemplo, y que también eso se exprese en la fachada como parte de la piel. Estaba pensándolo cómo sería la parte formal del edificio y nada, viendo cómo traduce la estructura y cómo se vería. Me imagino que donde tenés un tabique no puedes claramente poner una carpintería, entonces ese era mi principal problema, que ese creo que lo vamos a tener todos, que los Claro. tabiques estos que Yo, por crezcan ejemplo, para modificar la ujú, fachada. yo creo que podría ser un planteo como lo estás haciendo. Me imagino que este sí edificio es un edificio que separa, ¿no? Ahí tenés, me parece que podrías armar un departamento, otro y otro. Lo mismo que le dije a Jimena es que ahora, nada, vos vas a tener un eje estructural en este nivel. Entonces, quizás vos tenés un eje estructural de metálico en ese nivel, que al mismo tiempo te van a aparecer una serie de rigidizaciones, y poder meter, y tu edificio, no sé, puede tener una especie de mansión, alero, balcón, patio propia de los mismos edificios, en el que el cual ya te empieza a manifestar otra fachada, y tu fachada más rigidizada, más dura, puede estar en el cierre de tus mismos edificios, ¿no? Claro, esa también podría ser una de las alternativas, generar esas veredas quizá en altura o propios balcones de cada departamento que modifiquen también la fachada. Eh, Pero como formato de decir, hago esto que está en azul de hormigón armado, entonces son unas cajas que se manifiestan en la estructura de hormigón armado, que seguramente también suben a mayor nivel del resto, y el resto son edificios metálicos que, bueno, van a aparecer estas columnas, ¿no? Me imagino, y va a empezar a aparecer toda una rigidización en el otro sentido, porque este edificio hay que sostenerlo en el otro sentido. Y bueno, y pueden empezar a aparecer unas rigidizaciones, como hemos venido hablando, esta situación de diagonales y de arrostramiento, que el edificio puede manifestar esa situación, ¿no? Bien, era principalmente este el problema, pensando en la parte de cómo serían los perfiles comerciales, si yo pienso que estos bloques quizás los hagan una estructura metálica y los diferencie de los bloques que serían circulaciones verticales en un material que sea hormigón, por ejemplo. ¿Cómo podría afectar eso? Sí, Y no... Los perfiles comerciales y las carpinterías, ¿en qué medidas vienen? Eso era una consulta que te quería hacer, tengo la duda. Estuve revisando, pero y no encontré claro, algo claro. esa, está bien el análisis, y vos podés hacer una autorreflexión, es decir, en vez de modular la estructura cada 8, como estuvimos viendo en este sistema, empezá a trabajar quizás estructuras cada 6, bueno, y le das, en vez de darle 2,50 de entrada a cada auto, le darás 3 metros, que darán espacios más amplios, con espacios para meter bicicleta, etcétera. O lo mismo que vos hablaste, no sé si me dijiste que esto tenía 6. Ahí está, estaba muteado, perdón. Sí, le di 6 y consideré que la parte de la estructura la estaba considerando aparte, pero creo que debería estar dentro porque si no tendría un excedente de material y estaría fuera de lo que es el perfil comercial. Quería hacerlo lo mejor modulado para que no hubiera un desperdicio de material y fuera factible para construir, por ejemplo, el Y, edificio. y bien, los perfiles comerciales vienen de 12 metros. Entonces, vos podés empezar a mudar. Igual meterle luz a un edificio de altura que tenga múltiples pisos, no podemos empezar a meter perfiles de 12 metros porque van a el costo del edificio va a ser más caro. Entonces, las luces de 6 metros, quizás en un edificio metálico, que vos hagas 3 metros, entonces te empiezan a aparecer estas columnas. Entonces tenés 6, 6 y 6 son 18 metros, por ejemplo, y bueno, y tener la posibilidad de dividir los departamentos en la mitad. Pero trabajar con esa lógica que estás pensando
ahora las cocheras, en vez de trabajarlas con hormigón, bueno, las estoy trabajando metálica, en vez de darle 250 a cada acceso a auto y le doy 3 a eje, para empezar a trabajar hacia los ejes, los 6 metros, como vos decías, para que no tengas desperdicio. Perfecto. Y que, por ejemplo, Enrique, serían la dimensión de una columna metálica en un subsuelo. ¿Qué dimensión deberíamos considerar para cada columna, por ejemplo? ¿Cuál Y sería algo lógico? mira, por ejemplo, si estamos pensando en este sistema de decir apoyan columnas metálicas y sobre todo tenemos una pantalla de arrastramiento en el borde, lo metálico cae en bases de hormigón. Entonces, acá en el subsuelo vas a tener un muro de hormigón con bastante espesor, con platina, que va a sostener toda esta pantalla metálica que te empieza a rigidizar. La pantalla metálica te arriostra el edificio y te trabaja el sismo en este sentido y se lo transmite al tabique que está abajo, ¿se entiende? Y lo metálico, acá en subsuelo, seguramente también va a caer, lo metálico va a caer en columnas de hormigón. Perfecto, sí era porque cuando pensaba y razonaba el tema de las columnas, quería que no me pasara que tuviera que colocar columnas en alguna parte del estacionamiento y que eso me redujese el tamaño del estacionamiento propio, ¿no? Donde entraría un vehículo y no empezar a tener problemas por ese lado. Pues sé que tengo que empezar a pensar que están las fundaciones y que cada columna tiene su dimensión y que para que eso sea factible tengo que estudiar bien el material y cuánto sería una dimensión proporcional para quizá, no sé, 12 o 13 pisos de edificio. Sé que no, claramente van descargando cada una en distintos puntos y se van descomponiendo las cargas, pero el tema era ese, no salirme dentro de las proporciones que tiene cada material en la parte del subsuelo. Sí, sí, sí. En este sentido, sí, vos tenés que hacer un cambio y seguramente las cocheras, de cierta moda, estructuralmente, te va a quedar distinto al resto, porque estás proponiendo, es un edificio bastante propositivo lo que estás queriendo hacer, pero de manejar núcleos rígidos, estos que contengan las circulaciones y el resto metálico, que está bien esa búsqueda. Claro, además analizaba que, por ejemplo, cada bloque va a tener un comportamiento sísmico completamente diferente, o sea que cada uno es un cuerpo distinto, por eso también tenía toda esa duda del análisis, carpintería, lo que es la parte comercial, que también no lo había comentado Leo, pero bueno, esa era la simple duda. Enrique, Sí, Enrique, ¿me escuchás? sí, así te escucho. No, que a mí me parece interesante el planteo y creo que como lo estás disponiendo, puedes resolver muchas cosas del proyecto. Bueno, esta pantalla que vos marcaste en rosado, bueno, quizás acá ya te empiezan a aparecer equipos de aire acondicionados tapada por esta fachada que vos proponías, que ventilan hacia afuera, que te ayudan a abastecer las viviendas, o sea, las viviendas que tocan ese vacío de aires. Con respecto a las cocheras de 6 metros, no creo que sea un problema, ya que también puedes plantear unas bauleras hacia el fondo, con los autos acá. Claro. Y estudiar quizás, fíjate si te dan los metros cuadrados de los departamentos, pero quizás tu edificio a lo mejor se puede resolver como veíamos recién, quizás acá. Teniendo rigidizaciones, o sea, una propuesta puede ser esta pantalla metálica que hablaban recién, y si no la otra es que las rigidizaciones empiecen a aparecer en el centro, digamos, que también te ayudan como divisores para, para los distintos departamentos o estar dormitorios si son pasantes. Fíjate, estudialo si... Al principio estaba complicado pensando el tema de las crujías y viendo que como toda la parte, perdón, todos los departamentos tienen que tener aire acondicionado, claramente iban a tener que un lugar donde va a ir todos los equipos. Entonces quería buscar una alternativa, cómo plantear un espacio que albergaba todo lo que es la subida de la parte eléctrica, donde van a colocar los aires. Quizá en alguna parte, si la dimensión me lo permite, se generan espacios verdes entre cada bloque. Sí, Eso vos también podés construir tener... una fachada, un tratamiento. Lo pensaba por ese lado. No Sí, sabía si sí, estaba está, acertado.
Está muy bien eso. Va, yo lo veo. Al Fíjate, principio no lo Sí, quería sí. mostrar, ¿viste? Porque, no sé, estaban mostrando lo que eran los estacionamientos bueno, de lo que habéis mostrado vos, lo que mostraron Alfred en otros antecedentes, y lo veía como un poco medio básico, así como que le faltaba algo de proposición, no sabes si mostrarlo al principio, no, creía que estaba un poquito medio faltante de información. Igual tengo acá todo lo que es el FOS y el FOT. En el FOS el terreno me permite 3700 y en este momento me estoy quedando en 2800. pero Estoy, contaste pues, en el FOS. claro, en el FOS. Ah, bien. Y en el Estoy, FOT consideré a cocheras también. sí, lo que es FOT total de todo, Sí, perdón, lo... Enrique. Sí, sí, no hay problema. No, justo quería hablar de eso, de que el código dice que todo lo que esté por debajo de los 70 centímetros construidos no se considera como foto. Ah, no. Lo, lo mismo que lo que sean plantas libres, en planta baja tampoco se considera como foto. Que recién se lo estaban diciendo las chicas y el código dice que no es contemplado. Lo Bien. que es subsuelo no es contemplado como foto. Bien. Bien. Y en el caso del FOS, la planta libre en el área de FOS, Y eso es como decías vos, hay que considerar el 50%, lo que es el planta libre. 50%. Ajá. Ahí Cami te va a ayudar eso. Te quería hacer una consulta más, Jochi. Es, por ejemplo, cuando nosotros queremos plantear arriba, o sea, en la parte de la superficie entre edificio y edificio, espacios verdes, ¿no? Porque quería mantener, viste, este esquema de espacios verdes que propone la zona, donde tenemos, bueno, la nave cultural con un gran espacio que quizás es una plaza seca, pero después tenemos lo que es el parque, un poco más arriba de la planimetría. ¿Qué dimensión deberíamos nosotros, por ejemplo, dejar o contemplar cuando generamos el subsuelo para que pueda existir una superficie verde encima? ¿Qué espesor debería tener esa capa o cuánto deberíamos pensar que es algo común para desarrollar un espacio verde encima? Es que en Y realidad, depende, claro, depende de las dimensiones, porque vos tenés que pensar que vos vas a tener una losa y que por encima de esta losa va una carpeta con pendiente y sobre esta carpeta, no sé, depende del suelo que uses, el suelo que empiece a aparecer arriba, pero no sé, van a empezar a aparecer, digamos, granulometría de distintas dimensiones hasta que llegues a una capa de tierra y bueno, empezar a ver, evaluar esa pendiente en relación a todo el espesor que empieza a tomar el, digamos, este corte de losa, ¿me entendés? Con todo lo que sí, sucede. yo no sé si la pregunta de Enrique iba más hacia hacer una losa con vegetación y No, creo una que sí, losa lo que dice verde, Jochi era va a eso, ser, pensaba la pendiente, perdón, lo que era la pendiente del acceso vehicular. ¿Cuánto debería yo contemplar que es lo factible para yo poder desarrollar una losa que tuviera el espesor suficiente para albergar arriba espacios verdes? Donde sé que, por ejemplo, quizá no pueda tener árboles porque los árboles necesitan determinado espacio o ¿Mm? espesor de la losa para poder Ujú. crecer porque tienen raíces, pero sí puedo proponer que sea determinada vegetación o predios de espacio verde libres, que también, Sí, bueno, no, en teoría técnicamente se puede resolver no sé, en 60 centímetros, por ejemplo. En 60 centímetros para tener capa de tierra, que se yo, pendiente y todo. Pero va a depender, obviamente, de la pendiente y hacia dónde va a desaguar esto. Pero generalmente, por ejemplo, se contempla un metro para eh, generalmente un metro de borde a borde para meter losa y meter una cubierta verde. O sea, básicamente es como eso. Sí, que en Sí. este caso yo trataría de que desagüe siempre hacia afuera, por ejemplo, ¿se entiende? Si tenés cochera, bueno, que claro. manejar la pendiente hacia afuera. Pero bueno, lo tenés que evaluar a todo. Pero más o menos, como dice el Alfred, se puede resolver. Excelente. Bueno, eso les quería consultar a Alfred Hochi. Muchísimas gracias por la crítica. Dale, de nada, Enrique. De nada. Bien,
A ver, ¿cómo están? Son las 8. Ahí Son decidí las 8, compartir, no chicos. sé si se sigue viendo. Sí, yo estoy también con compromiso ahora, así que los dejamos y nada, que avancen, y a los que tenían algo para demostrar los vemos la clase que viene. ¿Puede ser? Por supuesto. Sí, Nos vemos el Anton, martes. gracias. Vale, buen fin de Vale, Jochi. chicos, que tengan buen fin de. Chao, Jochi. Igualmente.